Un barista negro ayudó a un niño con cáncer a almorzar, sin saber que su padre multimillonario lo había visto todo. Lo que sucede a continuación te dejará sin palabras. La lluvia rayaba el cristal en riachuelos irregulares, y cada gota nublaba la vista de la estrecha calle de Norwood City. La campana sobre la puerta del café sonó débilmente, y Malik Rowan levantó la vista tras limpiar el mostrador. Un chico entró, su pequeño cuerpo envuelto en una chaqueta demasiado grande, con un gorro de lana tan calado que casi le ocultaba los ojos. El aire que lo envolvía era diferente, frío, estéril, el que entraba de los pasillos de hospital. La mirada de Malik se fijó en la pulsera blanca del hospital que asomaba por debajo de la manga del chico, con las letras negras impresas medio ocultas. El chico no habló. Sus zapatos chirriaron suavemente en el suelo mientras se dirigía a la vitrina, deteniéndose justo delante de la sección de repostería. Malik siguió su mirada. Un plato de rollos de canela estaba cerca de la entrada, con las espirales glaseadas y aún calientes del horno. La mirada del chico se detuvo allí más tiempo del debido, con los labios ligeramente entreabiertos, como si fuera a pedir uno, pero no se movió. Tenía las manos metidas en los bolsillos. Malik notó un ligero temblor en sus hombros, no por el frío, sino por algo más. ¿Tienes hambre, chico? «Component placement», preguntó Malik, inclinándose sobre el mostrador con una sonrisa cautelosa. La mirada del chico se desvió, vacilante, como si incluso responder le exigiera más fuerza de la que tenía. «No puedo», murmuró. Su voz era suave, casi perdida bajo el zumbido de la máquina de expreso. «Hoy no me funcionan bien las manos». Malik se quedó paralizado un instante, con la toalla aún en una mano. No había compasión en su expresión, solo un atisbo de decisión. Sin decir nada más, dejó la toalla a un lado, rodeó el mostrador y se agachó para que sus ojos estuvieran a la altura de los del chico. «Siéntate», dijo con suavidad, señalando con la cabeza la mesita cerca de la ventana. El chico obedeció, moviéndose despacio, con cuidado a cada paso. Tenía los hombros encorvados, sus delgados brazos casi engullidos por las mangas. Malik regresó al mostrador, preparó un rollo de canela y se lo trajo. Acercó una silla al chico en lugar de frente. El pastel aún estaba caliente en la palma de su mano cuando empezó a cortarlo en bocados pequeños y uniformes. «Toma», dijo, ofreciéndole el primer bocado. El chico lo miró un momento antes de inclinarse y darle el mordisco. Masticó despacio, y una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Malik no hizo preguntas sobre la pulsera, el conductor que había visto por la ventana esperando en un coche negro, ni por qué había entrado solo. Hay cosas que no necesitan preguntas, solo silencio. Así siguieron durante varios minutos. Malik le dio de comer bocado tras bocado, haciendo una pausa cuando la mirada del chico se desviaba, y luego le ofreció otro trozo cuando volvía. El chico pareció relajarse, sus hombros perdieron algo de rigidez. Lo que Malik no notó, al menos no de inmediato, fue al hombre en el rincón más alejado del café. Estaba sentado solo en una cabina, con la espalda recta y el traje tan bien cortado que parecía esculpido. Un abrigo negro colgaba a su lado, con gotas de lluvia aún adheridas a la tela. Su café permanecía intacto, el vapor ascendiendo en finas espirales. La mirada del hombre, sin pestañear, estaba fija en Malik y el chico. No había nada amenazante en él, pero algo en su quietud lo hacía destacar contra el suave movimiento de fondo del café. No se movió en su asiento ni miró el reloj. Simplemente observaba, como si la escena que se desarrollaba en la pequeña mesa junto a la ventana fuera lo único que importara. Afuera, la llovizna se convirtió en lluvia constante, golpeando rítmicamente contra el cristal. El zumbido sordo de la ciudad se desvaneció en el fondo hasta que los únicos sonidos fueron el suave tintineo del tenedor contra el plato y las suaves respiraciones entre bocado y bocado. El chico levantó la vista entre bocado y bocado. ¿Siempre alimentas así a la gente?, Component Placement preguntó con una media sonrisa. Malik rió entre dientes. Solo a los que parecen necesitarlo. Su tono era ligero, pero había algo firme en sus ojos, una promesa tácita de que en ese momento el chico no tendría que esforzarse. Desde la mesa de la esquina, la expresión del hombre trajeado no cambió. Sus dedos descansaban ligeramente sobre la mesa, la otra mano sobre el respaldo del asiento.
Estaba lo suficientemente cerca como para oír fragmentos de la conversación, pero no hizo ningún movimiento para unirse. Malik no sintió el peso de ser observado hasta que tomó el último trozo de rollo de canela. El chico había comido despacio, saboreando cada bocado, pero ahora el plato estaba casi vacío. Malik cortó el último trozo más pequeño que los demás y se lo entregó. El chico lo tomó sin dudarlo esta vez, sus pequeños dedos rozando la mano de Malik. Fue solo entonces, mientras Malik recorrió la sala con la mirada, que sus ojos se encontraron con los del hombre del rincón. La mirada del hombre era penetrante pero serena, con la cabeza ligeramente inclinada, como si reconociera algo tácito. Por un instante Malik consideró apartar la mirada, pero el momento lo retuvo. Los labios del hombre apenas se movieron, pero hubo una leve curva, no una sonrisa. Luego vino un asentimiento breve y deliberado, un gesto que, de alguna manera, tenía más peso que las palabras. El asentimiento aterrizó en el pecho de Malik como una sutil advertencia o una promesa. No supo distinguir cuál. Un leve escalofrío le recorrió la espalda y el sonido de la lluvia afuera de repente le pareció más fuerte, más pesado. No sabía quién era el hombre ni por qué lo había estado observando, pero el instinto le decía que ese momento de silencio, por simple que pareciera, lo había atado a algo mucho más grande que el calor del café. El chico se secó la boca con la manga, ajeno a la tensión que se cernía sobre el aire. Malik se obligó a volver a centrarse en él, sin querer alarmar al niño. Recogió el plato, le ofreció una sonrisa y dijo, ¿estás bien? El niño asintió, con la voz un poco más fuerte que cuando entró. Sí, gracias. Malik llevó el plato de vuelta al mostrador, pero antes de darse la vuelta, volvió a mirar hacia la mesa de la esquina. El hombre seguía allí, observando, aún ilegible. La taza de café que tenía delante seguía intacta, el vapor ya había desaparecido. La lluvia seguía cayendo, golpeando la ventana como marcando el tiempo. Por primera vez desde que el niño había entrado, Malik sintió que el calor del café daba paso a algo más frío, más pausado, como el aire antes de una tormenta. Y entonces, cuando Malik se volvió para ver cómo estaba el niño por última vez, el hombre trajeado volvió a asentir con la misma leve inclinación de cabeza. El gesto fue tan leve que podría haber sido imaginado, pero la forma en que captó la atención de Malik le indicó que era real. Era una señal, aunque aún no sabía de qué. La llovizna afuera se intensificó, y por un instante el café se sintió como un pequeño y cálido mundo en sí mismo, hasta que Malik miró al hombre de la esquina y captó un leve asentimiento que le provocó un escalofrío, como si algo más grande que el momento acabara de comenzar. El día comenzó sin ceremonias. La campana sobre la puerta del café sonó para clientes habituales y desconocidos por igual, pero Malik Rowan no podía quitarse de encima la leve inquietud de la noche anterior. El chico no había regresado. El hombre trajeado del reservado de la esquina se había esfumado tan rápido como había aparecido, dejando solo una pregunta persistente en la mente de Malik. Se dijo a sí mismo que no había sido nada, solo un cliente con una mirada intensa, pero con el paso de las horas, los pequeños detalles comenzaron a acumularse de maneras que no parecían coincidencias. A media mañana, algunos clientes habituales comenzaron a susurrar sobre sus tazas de café. Malik captó fragmentos de sus palabras. Estacionado toda la mañana, el mismo auto, solo parado allí. Al principio lo ignoró, pensando que se trataba de algún vecino o algún chisme del barrio, pero luego lo vio con sus propios ojos. Al otro lado de la calle, medio oculto por el reflejo de los escaparates, había un sedán oscuro. Sus ventanas estaban tintadas, demasiado oscuras para ver a través de ellas, y llevaba horas sin moverse. Al mediodía, uno de los clientes, un hombre de mediana edad y muy hablador que siempre pedía café solo, se inclinó mientras Malik le rellenaba la taza. «Sabes que te han estado vigilando, ¿verdad?» «Swing», dijo mirando por la ventana. Malik lo miró con extrañeza, pero el hombre continuó. «Ese coche lleva ahí desde ayer. Mi primo jura que vio tu foto en un teléfono. Uno de los del asiento trasero se la estaba enseñando a alguien». Malik forzó una risa, pero le salió tensa. «Quizás me confundes con alguien más». El hombre se encogió de hombros y murmuró, «Quizás», aunque su tono de voz decía lo contrario. Malik intentó sumergirse en el ritmo del trabajo, sirviendo cafés, limpiando mostradores, reponiendo pasteles,
pero cada vez que se abría la puerta, levantaba la vista. Cada movimiento en la calle llamaba su atención. Se dijo a sí mismo que no era paranoico, pero la tensión en sus hombros no se aliviaba. Era casi la hora de cerrar cuando la campana de la puerta volvió a sonar. Malik levantó la vista, esperando la avalancha de última hora de un cliente desesperado por un café para llevar. En cambio, entró un hombre alto con un abrigo color carbón. Su postura era pausada, su paso firme, como si cada movimiento ya estuviera decidido antes de entrar. El hombre se detuvo en el mostrador y le ofreció una pequeña sonrisa profesional. «¿Malik Rowan?» Su voz era baja, uniforme, con un aire de seguridad que hizo que Malik se pusiera en guardia al instante. «Sí», respondió Malik lentamente. El hombre extendió una mano enguantada. «Kellan Voss, trabajo para alguien que tiene mucho interés en ti». Malik no le tomó la mano de inmediato. «¿Interés?» La mirada de Kellan era firme, sin revelar nada. «Ayer ayudaste a un chico. Se llama Evan». Al mencionar al chico, Malik cambió de postura. «¿Es tu hijo?» Kellan negó con la cabeza. «Number de mi jefe». Hizo una pausa, como si sopesara cuánto decir. «Evan está mal, muy mal, pero le causaste una buena impresión. Eso es raro». Malik frunció el ceño. «¿Cómo está?» La expresión de Kellan se ensombreció ligeramente, y una leve arruga apareció entre sus cejas. «Su estado está empeorando. Hay tratamientos, pero...» Dejó la frase en suspenso, mirando brevemente hacia la ventana, como si revisara el sedán aparcado fuera. Malik siguió su mirada y vislumbró un movimiento tras el cristal tintado. La inquietud en su estómago se acentuó. «¿Y tu jefe? ¿Qué quiere de mí?» La respuesta de Kellan fue mesurada, deliberada. «Quiere hablar contigo directamente. Es lo único que tengo permitido decir». Las palabras «tener permitido decir» no le sentaron bien a Malik. «Mira, no sé de qué tipo de acuerdo hablas, pero solo soy un barista. No soy...» «Eres justo lo que busca», interrumpió Kellan, con un tono aún tranquilo, pero ahora más firme. Rara vez pregunta por alguien en persona. Cuando lo hace, no es sin motivo. Malik le sostuvo la mirada, buscando alguna señal de engaño. El rostro de Kellan permaneció indescifrable. «Solo piénsalo», añadió Kellan, retrocediendo hacia la puerta. «Mi jefe no pierde el tiempo. Pronto tendrás noticias nuestras». La campana sonó al salir, un sonido extrañamente agudo en el tranquilo café. Malik se dispuso a cerrar, con la mente llena de preguntas. Afuera, el sedán oscuro arrancó el motor y siguió a Kellan calle abajo, hasta que ambos desaparecieron por la esquina. Esa noche, Malik decidió caminar a casa en lugar de tomar el autobús, con la esperanza de que el aire fresco le ayudara a despejar la mente. Las calles estaban más tranquilas que de costumbre. Los rayos de luz de las farolas proyectaban largas sombras sobre la acera. Repasó la conversación con Kellan una y otra vez, intentando encontrar algún significado oculto en sus palabras. Al llegar a su edificio, metió las manos en los bolsillos de la chaqueta y se quedó paralizado. Sus dedos rozaron algo que no había estado allí antes. Lentamente, lo sacó. Era un sobre pequeño, de esos que se usan para invitaciones formales. A Malik se le aceleró el pulso. Miró por encima del hombro, observando la calle. No había nadie cerca. Bajo la tenue luz del vestíbulo, abrió el sobre. Dentro había una tarjeta gruesa y pesada, con letras en relieve. El nombre estaba impreso en letra nítida y clara: Adrián Voss. Debajo, en letra más pequeña, había una sola línea: mañana, 8 a.m., y ninguna dirección. En su lugar, unas coordenadas habían sido escritas con precisión al pie. Malik miró fijamente los números, sintiendo una extraña atracción en el pecho. Era curiosidad mezclada con algo más, cautela, tal vez incluso temor. Quienquiera que fuese Adrián Voss, había elegido un método de invitación que no dejaba lugar a dudas. Era intencional, calculado. Malik guardó la tarjeta en el sobre y se la metió en la chaqueta, pero sabía que no le sería fácil conciliar el sueño esa noche. El sedán, el hombre de traje en el café, las palabras mesuradas de Kellan. Todo estaba conectado. Lo que no sabía era si entrar en esa reunión lo llevaría a una oportunidad, a una trampa o a algo mucho más complejo. Malik sintió una extraña tensión entre la curiosidad y la cautela, sin saber que se adentraba en algo que no se trataba simplemente de la bondad hacia un niño enfermo.
sino de un hombre con secretos y planes que desafiarían todo lo que Malik creía comprender. El coche aminoró la marcha hasta detenerse al final de un largo y sinuoso camino. Malik había permanecido en silencio la mayor parte del trayecto, con la mirada fija en el paisaje, árboles densos, altos muros de piedra y el ocasional destello de algo metálico oculto entre las ramas. El conductor, un hombre que no había revelado su nombre, pulsó un botón en el salpicadero, y las puertas de hierro que tenían delante empezaron a abrirse con un crujido lento y deliberado. Más allá se extendía un camino de entrada tan perfectamente pavimentado que parecía intacto por el tiempo, que se curvaba hacia un edificio que parecía más un museo privado que una casa. Cuando el sedán se detuvo, Malik salió. El crujido de la grava bajo sus zapatos resonaba en la quietud. El aire se sentía diferente allí, más limpio, más denso, de alguna manera, y aunque no había nadie a la vista, podía sentir que lo observaban. Por encima de los altos muros de piedra, las cámaras de seguridad negras giraban casi imperceptiblemente. La casa se alzaba imponente, sus paredes de cristal reflejando el cielo gris. Dentro, el silencio se hizo más profundo. Los suelos de mármol pulido se extendían en todas direcciones, rotos solo por algún que otro mueble que parecía elegido menos por su comodidad que por su impacto. La luz que se filtraba a través del cristal era fría, difusa por el cielo nublado, y más allá de las ventanas se extendían hectáreas de bosque virgen. Los pasos de Malik resonaron débilmente cuando un hombre se acercó desde el otro lado del pasillo abierto. Adrian Voss era más alto de lo que Malik esperaba, delgado, elegantemente vestido con un traje oscuro que parecía cosido a mano. Su cabello, con mechas plateadas, estaba peinado hacia atrás con precisión, y sus ojos tenían una pesadez que le impedía apartar la mirada. No había sonrisa ni conversación intrascendente, solo una mirada mesurada que evaluaba a Malik como si decidiera si ya había aprobado o reprobado una prueba tácita. «¿Estás aquí?», dijo Adrian simplemente, con voz baja, uniforme y deliberada. «Bien, no perdamos tiempo». Malik lo siguió a una habitación más pequeña llena de estanterías y presidida por una larga mesa de madera. No había café, ni nadie le ofreció asiento. Solo el ligero olor a papel viejo y cedro. Adrian se apoyó en la mesa, cruzando las manos. «Mi hijo confía en ti», comenzó, con palabras cortantes pero cargadas de significado. «No me lo tomo a la ligera, por eso te ofrezco algo inusual». Malik levantó la guardia. «¿Qué ofreces exactamente?». La mirada de Adrian no vaciló. «Quiero que viajes con Evan». Malik parpadeó. «¿Viajes? ¿A dónde?». «En el extranjero», respondió Adrian. «Un tratamiento especial, experimental. Los médicos de allí son poco convencionales, pero sus resultados no se parecen a nada que haya visto». Hizo una pausa y añadió: «No te quiero como enfermera. Te quiero como alguien con quien Evan pueda hablar. Alguien a quien escuche». La petición resonó extrañamente en la mente de Malik. «No estoy entrenado para eso», dijo con cautela. «Estás entrenado precisamente para eso», replicó Adrian. «No te esfuerces demasiado. No le hables con condescendencia. Simplemente obsérvalo». Malik dudó. «Es mucho pedirle a alguien que conociste hace 2 días». Por primera vez, algo cambió en la expresión de Adrian. No calidez, sino algo más cercano a la vulnerabilidad. Se acercó, bajando un poco la voz. «Me muero». Las palabras le impactaron más de lo que Malik esperaba. Adrian no las suavizó con explicaciones ni disculpas. Lo dijo como si fuera un hecho innegable, como la lluvia afuera o el mármol bajo sus pies. «No tengo mucho tiempo», continuó Adrian. «Hay cosas que necesito que Evan escuche, cosas sobre quién soy, quién es él y qué vendrá después de mí. Pero no las escuchará de mí. Ha cerrado esa puerta». Malik estudió al hombre frente a él. La postura de Adrian seguía siendo perfecta, su mirada aún penetrante, pero había una tensión bajo la superficie, como un hilo demasiado tenso. «¿Crees que lo escuchará de mí?». Zrenia preguntó Malik en voz baja. La voz de Adrian se suavizó ligeramente. «Creo que eres la única persona de quien podría escucharlo». El silencio que siguió fue denso. El primer instinto de Malik fue negarse. Era demasiado repentino, demasiado extraño, y se sentía como meterse en el centro de una tormenta que no era la suya. Pero había algo en el tono de Adrian,
una mezcla de urgencia y resignación que le dificultaba simplemente irse. ¿Qué gano yo con esto? Srenia, preguntó Malik, no por codicia, sino para ganar tiempo y pensar. Los labios de Adrian se curvaron en algo que era casi, pero no del todo, una sonrisa. Si preguntas por el pago, puedo hacer que valga la pena, pero creo que descubrirás que lo que te interesa es menos el dinero y más lo que puedes hacer por él. Antes de que Malik pudiera responder, la puerta se abrió y entró un hombre con uniforme oscuro. Era uno de los empleados de la casa, pero había algo en su forma de moverse, silencioso, eficiente, con una mirada que evaluaba a Malik igual que Adrian. «Todo está listo para mañana», le dijo el hombre a Adrian. «Bien», respondió Adrian sin apartar la vista de Malik. «Tendrás tiempo para decidir, pero no mucho». Cuando el empleado se dio la vuelta para irse, Malik captó un susurro, tan bajo que parecía no dirigido a él, pero lo suficientemente agudo como para grabarse en su mente. «El trato sigue en pie. No tiene opción. No con el chico así». A Malik se le aceleró el pulso. Estuvo a punto de preguntarle, pero Adrian ya había vuelto a hablar. «Hay cosas que aún no necesitas saber», dijo Adrian como si presentiera la pregunta. «Lo que importa es esto. La enfermedad de Evan no es solo una condición médica, es complicada, y cuanto más dudes, más complicada se volverá». Malik sintió un peso que lo oprimía por todos lados. La riqueza, el secretismo, las palabras reservadas. No se trataba solo de un viaje. No se trataba solo de ser amable con un niño enfermo. Se trataba de involucrarse en un asunto familiar enredado con algo mucho más grande, algo peligroso. Respiró hondo, dándose cuenta de que, tomara la decisión que tomara ahora, no habría vuelta atrás a la serena previsibilidad de su vida. Adrian dio un paso al frente, en voz baja pero firme. «No tienes que responder esta noche, pero cuando lo hagas, entiende esto. Una vez que subas a ese avión, serás parte de esto. Totalmente». El mensaje era claro. Era una invitación, pero también una línea divisoria. Mientras Malik era escoltado de vuelta al coche que lo esperaba, vio a otro hombre de pie al fondo del pasillo, hablando en voz baja con un miembro del personal. Las palabras eran confusas, pero una frase le llegó a través del resonante mármol. La enfermedad de Evan es el centro de todo. Aún no entendía el significado, pero cuando las puertas se cerraron tras él y el coche lo sacó de la finca, supo una cosa con certeza. Este viaje no se compararía en nada con el simple acto de bondad que lo había iniciado todo. La primera vez que Malik notó que lo seguían, fue sutil. Un hombre con abrigo gris de pie al fondo del andén de la estación, con el rostro medio oculto por la visera de una gorra. Malik lo atribuyó a una coincidencia hasta que volvió a ver al mismo hombre 3 horas después, merodeando junto a la ventana de una cafetería mientras Malik y Evan tomaban chocolate caliente. No le dijo nada a Evan, para no alarmarlo, pero su mente ya se había sumido en un estado de alerta silenciosa. El viaje apenas comenzaba y el aire a su alrededor ya se sentía más pesado. Su viaje al extranjero debía ser para sanar. Las instrucciones de Adrian habían sido claras. Que Evan se sintiera cómodo, hacerle compañía y asegurarse de que cumpliera con el tratamiento. Al principio los días fueron sencillos. Visitas al hospital por las mañanas, tardes tranquilas paseando por los mercados o sentados en pequeños parques donde a Evan le gustaba dibujar. El chico tenía un ojo agudo para los detalles, señalando cosas que Malik habría pasado por alto, la forma desigual de los adoquines en una plaza, o cómo un panadero moldeaba sus panes en forma de pájaros antes de hornearlos, pero la sensación de ser observado no desapareció. En 2 ocasiones Malik vio rostros desconocidos aparecer en diferentes partes de la ciudad. En una ocasión, mientras paseaban por un callejón estrecho lleno de puestos de especias, un hombre alto pasó rozándolo, metiendo algo en el bolsillo de su abrigo con precisión experta. El primer instinto de Malik fue comprobar si había perdido su billetera, pero en su lugar encontró un papel doblado. Lo abrió discretamente, de espaldas a Evan, y leyó la única línea escrita en pulcras letras de imprenta. «Si te importa el chico, manténlo alejado de los negocios de su padre». Malik apretó el papel con más fuerza hasta que se arrugó. No sabía quién era el remitente, pero la advertencia resonaba con una peligrosa verdad. Había sospechado que la riqueza de Adrian era algo más que salas de juntas y contratos limpios,
pero esta era la primera vez que lo sentía personal, lo suficientemente cercano como para tocarlo. Se guardó el papel en el bolsillo y forzó una sonrisa serena cuando Evan lo miró. Por las noches, cuando Evan dormía, Malik se paraba junto a la ventana del hotel, mirando la calle. Pasaban coches, pero a veces alguno se quedaba demasiado tiempo. Una vez, vio una figura apoyada en una farola, fumando, con la mirada fija en el edificio. Malik empezó a hacer pequeños cambios en su rutina, tomar rutas diferentes, salir a horas ligeramente distintas para comprobar si realmente los estaban rastreando. Con demasiada frecuencia, las mismas sombras reaparecían. A pesar de la inquietud subyacente, su vínculo con Evan se fortaleció. El chico era callado pero ingenioso, y Malik se encontraba deseando conversar con él. Evan le preguntaba sobre su vida antes del café, sobre su familia, sobre los lugares que había visitado. A su vez, Malik escuchaba cuando Evan hablaba de sus sueños, cosas sencillas como aprender a tocar la guitarra, o esperanzas más cautelosas, como preguntarse qué se sentiría al no ser tratado siempre como alguien frágil. Una tarde, mientras Evan estaba en tratamiento, Malik entró en una pequeña librería al otro lado de la calle. El dueño, un hombre mayor con un marcado acento, lo miró con reconocimiento. «Estás con el chico Boss», dijo, más una afirmación que una pregunta. Malik dudó. «¿Por qué?» El hombre bajó la voz. «Ten cuidado. No todos aquí le desean lo mejor a tu amigo. Los negocios de su padre llegan lejos». Malik insistió, pero el hombre solo negó con la cabeza, murmurando algo sobre viejas deudas y promesas hechas con sangre. Fue suficiente para acelerar el pulso de Malik. Cuando terminó la fase de tratamiento y se acercó su vuelo de regreso, Malik esperaba alivio. En cambio, la tensión los siguió a casa como una cuerda invisible. Adrian los recibió en el aeropuerto, con aspecto más delgado y pálido. Evan se iluminó al ver a su padre, aunque mantuvo las distancias como a veces hacen los niños cuando el amor se enreda con agravios no expresados. De vuelta en la finca, la verdad empezó a salir a la luz, no de golpe, sino a trocitos. Malik escuchaba conversaciones del personal, captaba fragmentos durante las llamadas nocturnas de Adrian. Adrian se preparaba para ceder el control de una parte importante de su imperio, no como plan de jubilación, sino como medida de protección. Quedó claro que Evan era la razón. La enfermedad del chico lo había vuelto vulnerable, y Adrian temía que si sus enemigos lo veían como una herramienta de presión, no habría límite a sus posibilidades. Una noche, Adrian llamó a Malik a su estudio. La habitación estaba en penumbra, salvo por la cálida luz que se derramaba sobre el escritorio. La voz de Adrian era más áspera de lo habitual. «Necesitaba saber si se podía confiar en ti», admitió. «Este viaje no se trataba solo de un tratamiento, era una prueba». Malik se recostó en su silla, con la certeza apoderándose de él. «Hiciste que nos siguieran». Adrian no lo negó. «Algunos sí eran míos, otros no. Necesitaba ver cómo manejabas ambos. La revelación lo explicó todo, pero no todo». «¿Y los que no eran tuyos?», preguntó Malik. «Son los que no puedo controlar», dijo Adrian con la mirada sombría. «Gente con la que me crucé, escalando hasta donde estoy. Ven a Evan como una forma de hacerme daño». Malik comprendió entonces que las sombras en el mercado, los coches que se detenían, las advertencias susurradas, todo formaba parte de una red mucho mayor. Sin embargo, en medio de la confesión se produjo otro giro. Adrian se inclinó hacia adelante, cambiando de tono. «Hay algo más. Durante años he estado financiando una fundación para niños, discretamente. Es una de las pocas cosas que he hecho de las que estoy orgulloso, y he decidido, tú te harás cargo». Malik parpadeó. «¿Yo? ¿Por qué?» «Porque no buscas el poder», dijo Adrian. «No te interesa mi mundo, y precisamente por eso eres la persona indicada para proteger algo bueno de él». Malik no respondió de inmediato. La oferta era monumental, pero también una responsabilidad que cambiaría su vida por completo. Adrian no lo presionó, solo añadió: «No es por caridad, es para un cambio real, y creo que puedes lograrlo». En los meses siguientes la salud de Adrian se deterioró constantemente. Había días en los que no podía levantarse de la cama, pero siempre preguntaba por el progreso de la fundación y por el ánimo de Evan.
Malik le prometió, más de una vez, que ambos estarían a salvo. El café, que una vez fue el sueño de Malik, se vendió. La calidez que ofrecía a los clientes con sus cafés encontró un nuevo hogar en los pasillos de los hospitales y centros de tratamiento. Bajo su liderazgo, la fundación comenzó a construir su primera ala de hospital infantil. El día de su inauguración, Malik se encontraba en el luminoso y resonante vestíbulo, estrechando manos y hablando con médicos y voluntarios. La luz del sol se filtraba por los altos ventanales, iluminando algo cerca de la pared del fondo. Una pequeña foto enmarcada. Caminó hacia ella, aminorando el paso al reconocer la imagen. Era Evan, con su gorro de hospital, sonriendo de oreja a oreja junto a un rollo de canela. Aviso legal. La historia que acabas de ver es ficticia. Explora temas como la compasión, la generosidad y el impacto inesperado de un simple acto de bondad. Esta narrativa busca destacar el poder de la conexión humana, inspirar empatía y recordarnos que algunas de las mayores recompensas provienen de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio.